Durante 37 años viví escondido del mundo, en silencio, en oración, entre las mismas paredes, al mismo ritmo. Nunca busqué visibilidad, y mucho menos un micrófono. Pero una mañana fría caí al suelo de la capilla y morí. Fueron 19 minutos entre la tierra y la eternidad, y lo que vi, lo que oí, lo cambió todo. Me llevaron a recibir un mensaje urgente, no sobre mí, sino sobre lo que está a punto de suceder en este país. Se están preparando 4 refugios ahora mismo, lugares invisibles y sagrados, donde solo entrarán aquellos a quienes el cielo reconoce como suyos. ¿Por qué tantos se quedarán atrás, incluso los que están sentados en las iglesias? ¿Cómo podemos identificar estos lugares antes de que sea demasiado tarde? ¿Y por qué me eligieron a mí, una monja de clausura, para decir esto? Antes de responder, necesito llevarte de regreso a esa tierra fría, donde el tiempo se detuvo y el cielo me habló. Soy la hermana Grace Marie, monja benedictina, y no cuento esto para impresionar a nadie. Lo digo porque, según mi testimonio, el tiempo ha dejado de ser una teoría. Durante 37 años he vivido al mismo ritmo: oración, silencio, obediencia y trabajo sencillo. En la abadía de Santa María, en la Montana rural, los días comienzan antes del amanecer. A las 4 de la mañana, cuando el mundo aún duerme, ya nos levantamos. Laudes, oficio divino, contemplación, y la misma pregunta que vuelve una y otra vez: ¿estamos listos? Porque la fe se ve hermosa cuando todo es estable, pero se revela real cuando todo se mueve. Yo no era un predicador itinerante, ni una figura pública, ni una voz profética en internet. Era una monja de clausura, una mujer que rara vez hablaba con nadie fuera de su comunidad. Y quizás por eso lo que sucedió después me impactó con una fuerza que todavía me cuesta sostener. Porque, si esto fuera un guión inventado, habría elegido a alguien más adecuado. Pero la historia no empezó con luces, ni con música, ni con aplausos. Empezó con la nieve cayendo con fuerza sobre Montana, cubriéndolo todo de blanco. Y con una pequeña capilla silenciosa, donde el aire parecía detenerse. Allí, arrodillado, intercediendo por una nación turbulenta, creí tener el control de mi rutina. Hasta que mi cuerpo me recordó, sin previo aviso, lo frágil que es la línea entre este momento y la eternidad. Rezaba por el estado de nuestra nación, por la iglesia, por todo lo que veía suceder en el mundo. Y de repente, sin previo aviso, sin razón aparente, sentí algo que nunca antes había experimentado. Un dolor anormal, que recorre todo el cuerpo, que te hace saber que algo grave está sucediendo. Intenté pedir ayuda, pero no pude hablar. Mi visión se nubló. Las estatuas y crucifijos familiares de la capilla comenzaron a desaparecer en la oscuridad. Sentí que mi cuerpo se desplomaba hacia adelante. Mis manos se soltaban de la posición de oración al caer al frío suelo de piedra. Lo último que recordaba era el sabor a sangre en la boca y la sensación de que mi vida en la tierra se acababa. Fue un derrame cerebral masivo, eso me dijo el médico más tarde. Pero lo que ocurrió en esos 19 minutos mientras estaba clínicamente muerto fue lo más extraordinario que me ha pasado en la vida. Sentí que me elevaba lejos de mi cuerpo, con una delicadeza inexplicable. Al bajar la vista vi mi cuerpo sin vida tendido en el suelo de la capilla. Mi hábito marrón se extendía a mi alrededor como hojas caídas. Mis hermanas no me descubrirían hasta una hora después, cuando llegó la hora de la siguiente oración comunitaria. Pero ya estaba en otro lugar, en otra dimensión de la realidad que jamás imaginé que existiera. Viajaba hacia una luz que no quemaba ni cegaba, sino que era acogedora, cálida y viva. Una luz llena de amor perfecto y sabiduría infinita. No hay palabras en nuestro idioma para describir lo que sentí en ese momento. Fue entonces cuando lo vi acercarse. Jesucristo, tal como caminó por esta tierra hace 2000 años, pero irradiando una gloria que contenía toda la eternidad en sí mismo. Su presencia era sobrecogedora, inconfundible, llena de un amor tan puro y completo que cualquier temor que hubiera tenido simplemente se disolvió. Sus ojos albergaban una profunda compasión que parecía albergar las respuestas a cada oración que había ofrecido durante mis años de vida religiosa.
Cuando escuché mi nombre de sus labios, fue como escuchar el himno más hermoso jamás compuesto. En ese momento supe que lo que estaba a punto de mostrarme cambiaría para siempre mi propósito en esta vida. Hermana Grace, dijo, y su voz era como música. La trajeron aquí porque mi pueblo en Estados Unidos necesita comprender lo que está comenzando a suceder en su tierra. La tribulación ha comenzado, y la mayoría de mis hijos no están preparados para lo que se avecina. La he elegido para revelar los 4 lugares de refugio que he preparado. Santuarios, donde mi remanente fiel encontrará protección cuando la persecución llegue a su punto máximo. Quería responder, hacer las 1000 preguntas que me llenaban la mente, pero su presencia me impuso un silencio reverente. No era momento de dialogar, era momento de recibir, de presenciar lo que necesitaba mostrarme. El espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse. De repente, estábamos suspendidos sobre el territorio continental de Estados Unidos, contemplando una nación que aparentaba paz, pero que rebosaba de actividad espiritual invisible a los ojos humanos. Observen con atención, dijo su voz, cargada de infinito amor y una urgencia que me conmovió profundamente. Porque les mostraré los 4 santuarios que he preparado por toda esta tierra. No son lugares elegidos al azar por la sabiduría humana, sino refugios estratégicos donde mi presencia morará con tal poder que las fuerzas de la oscuridad no podrán penetrarlos. Cada uno cumple un propósito único en mi plan para preservar a un remanente de creyentes fieles durante la tormenta que se avecina. La primera visión se desplegó ante mí con una claridad asombrosa. Vi los Apalaches extendiéndose por varios estados, pero mi atención se centró en valles remotos y comunidades ocultas diseminadas por Virginia Occidental, el este de Kentucky y el oeste de Virginia. No eran ciudades conocidas, ni destinos populares, sino lugares olvidados donde pequeños grupos de creyentes se habían asentado misteriosamente en los últimos años. Observé con asombro cómo estas comunidades montañosas funcionaban de manera tan diferente al resto del país. La gente vivía con sencillez, dependiendo directamente de sus propias manos para alimentarse, vivir y sobrevivir, sin los sistemas que la mayoría de la gente necesita en las ciudades. Estas comunidades de montaña se convertirán en mi primer refugio, explicó Jesús, con una voz llena de tierno cuidado por su gente. Llevo años preparando los corazones de quienes viven allí, enseñándoles a vivir con sencillez, a depender de mí en lugar de los complejos sistemas de la sociedad moderna. Cuando la tecnología falle y las cadenas de suministros colapsen, cuando el gobierno se vuelva hostil a la fe y la persecución se intensifique, estos habitantes de las montañas descubrirán que multiplico sus recursos de forma sobrenatural. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Familias que habían almacenado modestas cantidades de comida descubrieron que sus despensas nunca se agotaban, sin importar cuántos viajeros hambrientos albergaran. Pozos que deberían haberse secado durante las continuas sequías fluían con agua pura y limpia que parecía tener propiedades curativas. Los huertos producían cosechas abundantes, incluso en climas y estaciones donde nada debería crecer. La gente misma irradiaba una paz y alegría que creaba una barrera protectora alrededor de sus asentamientos. No era solo magia, era la presencia real de Dios manifestándose en cada aspecto de sus vidas. Era como si Dios mismo dijera, aquí estoy presente, aquí protejo a los míos. Vi cómo la fe de estas personas no era teórica ni solo para los domingos, era práctica, estaba viva, era lo que los mantenía en pie cada día. Miren cómo los he preparado, dijo Jesús con evidente amor y orgullo. Durante años he enseñado a estas familias de la montaña a confiar en mí y no en los sistemas de este mundo caído. Han aprendido a cultivar sus propios alimentos, a conservar lo que cosechan y a ayudar a sus vecinos sin esperar nada a cambio. Ahora, cuando los sistemas del mundo fallen catastróficamente, descubrirán que los míos nunca fallan. La importancia de esto me impactó profundamente. Estas personas habían estado preparadas durante décadas sin siquiera saberlo. Toda su vida sencilla, su renuncia a la comodidad, todo su arduo trabajo, eran en realidad un entrenamiento divino para este momento. Las comunidades de la montaña continuarían sus rutinas diarias con una paz sobrenatural, mientras el caos reinaba en las ciudades y suburbios. Su estilo de vida sencillo, que para los forasteros parecía primitivo y retrógrado, resultaría ser una preparación divina. Habían aprendido a vivir sin depender de la banca electrónica, el comercio digital, ni las complejas cadenas de suministro. Vi a personas orando juntas en sencillos estudios bíblicos, donde se leía y se discutía la palabra de Dios, con una fe infantil y una comprensión sobrenatural que provenía directamente del Espíritu Santo.
Lo que más me conmovió fue comprender que estas personas no estarían solas. Jesús estaría con ellas. Su presencia no sería una vaga sensación espiritual, sino una realidad tangible que todos podrían sentir y experimentar. Durante la persecución más oscura, en los momentos más difíciles, cuando el miedo debería haber sido abrumador, estas comunidades experimentarían la protección divina y una provisión sobrenatural que desafiaría toda lógica humana. Fueron elegidas para este primer refugio y su fe sencilla pero profunda les permitiría seguir adelante. El segundo refugio que me reveló fue aún más sorprendente y me llenó de asombro ante el intrincado plan de Dios. Vi vastos sistemas de cuevas subterráneas que se extendían bajo las montañas Ozark de Arkansas y el sur de Missouri. No eran búnkeres artificiales ni refugios de supervivencia construidos por alguien, eran cuevas naturales que habían permanecido ocultas al público, excavadas con manos divinas mucho antes de que fueran necesarias. La tierra misma había sido preparada con siglos de antelación para este momento específico. No fue casualidad, fue el plan perfecto de un Dios que todo lo ve y todo lo controla. Mis fieles serán guiados a estos lugares ocultos cuando la persecución se intensifique, dijo Jesús, con la voz llena de dolor por lo que está por venir y de una determinación inquebrantable para proteger a sus suyos. Así como preparé una cueva para Elías cuando Jezabel intentó matarlo, así como escondí a Moisés en la hendidura de la roca, he preparado lugares secretos bajo tierra, donde mi remanente podrá encontrar seguridad cuando el mundo se vuelva completamente contra ellos. En ese momento comprendí que no se trataba de un plan desesperado de último minuto. Era un plan forjado durante miles de años, desde el mismo momento en que Dios estableció estas montañas. La visión me mostró a creyentes de todo el Medio Oeste, recibiendo sueños y guía sobrenatural, lo que los condujo a estos refugios subterráneos. Vi a familias empacando solo sus pertenencias esenciales y siguiendo impulsos internos que los llevaron a entradas de cuevas que nunca antes habían notado, a pesar de haber vivido en la zona durante años. Dentro de estas cuevas descubrieron no espacios oscuros y estrechos, sino vastas cámaras subterráneas, con aire fresco, fuentes de agua limpia y luz natural filtrándose por aberturas ocultas de formas que desafiaban toda explicación geológica. Lo que más me asombró fue observar cómo estas comunidades cavernícolas operaban en perfecta armonía y abundancia. A pesar de estar completamente aisladas del mundo exterior, no les faltaba nada esencial para la vida y el crecimiento espiritual. El alimento aparecía a diario como maná del cielo antiguo, materializándose en cantidades suficientes para alimentar a todos. Sus sencillas ropas nunca se desgastaban ni se ensuciaban. Los niños reían y jugaban con total seguridad, mientras que los adultos rezaban con un fervor y una pureza que rara vez había presenciado, ni siquiera en nuestro monasterio. Los ángeles se movían visiblemente entre ellos, ofreciéndoles protección, ánimo e instrucción divina. Vi a hombres y mujeres de todas las edades trabajando juntos en perfecta armonía. No había competencia, envidia ni lucha por el poder. Cada persona conocía su papel y lo cumplía con alegría. Las cuevas no parecían lugares de escasez ni sufrimiento, sino lugares de bendición y milagros continuos. Era como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra para proteger a los hijos de Dios. Estos refugios subterráneos servirían como centros de preservación, donde la palabra pura de Dios y la auténtica adoración cristiana permanecerían completamente incorruptas, mientras la falsa religión se extendía por el mundo superficial como una plaga espiritual. Quienes estuvieran dentro no solo sobrevivirían, sino que serían fortalecidos, transformados y preparados para lo que vendría. Cada prueba que soportaran tendría un propósito. Cada lágrima que derramaran quedaría registrada en el cielo. Y cuando finalmente emergieran de estas cuevas, emergerían como guerreros espirituales, listos para todo. El tercer lugar de refugio que Jesús reveló desafió todo lo que creía entender sobre cómo obra Dios en el mundo moderno. Me mostró ciertas iglesias dispersas por todo Estados Unidos. No eran las megaiglesias grandes y populares que esperaba, esas iglesias con miles de personas, pantallas gigantes y orquestas profesionales. Eran congregaciones pequeñas, a menudo con dificultades, que se habían mantenido fieles a la verdad bíblica a pesar de la enorme presión cultural para que transigieran en sus creencias. Iglesias que casi nadie conocía, que no aparecían en las noticias, que no tenían personas influyentes predicando desde sus púlpitos. Estas humildes iglesias se convertirán en baluartes de mi presencia, dijo Jesús, con un profundo afecto evidente en su voz. He estado probando su fidelidad durante años de dificultades económicas y rechazo social.
Se han negado a diluir mi palabra ni a conformarse al espíritu de este siglo. Ahora recompensaré su lealtad, convirtiendo sus edificios en santuarios, donde mi gloria morará con tal poder que ningún arma forjada contra ustedes prosperará. Comprendí que estas iglesias habían sido refinadas como oro en el fuego. Su pobreza no era un fracaso. Su pequeñez no era una debilidad. Era justo lo que Dios necesitaba para sus propósitos en los últimos días. Presencié escenas de los meses siguientes, donde estas iglesias fieles se transformaron en refugios sobrenaturales en un paisaje completamente hostil. Personas viajaban desde cientos de kilómetros de distancia, guiadas por sueños y visiones divinas, para encontrar refugio tras sus muros. Los edificios mismos parecían expandirse más allá de sus dimensiones físicas, albergando a mucha más gente de lo que arquitectónicamente habría sido posible. La comida se materializaba para reuniones multitudinarias, apareciendo de la nada, y milagros de sanación ocurrían a diario, pues los creyentes imponían las manos a los enfermos y presenciaban recuperaciones sobrenaturales inmediatas. Lo que más me impactó fue ver cómo la persecución no podía tocar estos espacios sagrados. Observé cómo funcionarios gubernamentales y grupos hostiles intentaban asaltar estas iglesias, pero no podían acercarse a los edificios. Algunos dijeron haber visto muros de fuego rodeando las propiedades, fuego invisible para los creyentes que estaban dentro. Otros hablaron de sentirse dominados por un terror inexplicable que les impidió acercarse a menos de 100 metros del recinto de la iglesia. Mientras tanto, los creyentes dentro continuaban adorando, completamente ajenos a la protección sobrenatural que los rodeaba. Sus voces se elevaban en himnos que parecían traspasar los cielos, conectando con el corazón de Dios de una manera que los ataques del mundo no podían interrumpir. Vi pastores predicando con lágrimas en los ojos sobre la verdad de Jesús. Vi a personas sinceramente arrepentidas llorando en los pasillos. Vi a jóvenes dedicando sus vidas al servicio de Dios, sin pensar en las consecuencias en el mundo. Era una adoración genuina, verdadera y transformadora. No era un espectáculo, era pura comunión con el Creador del universo. Estas iglesias fieles fueron designadas como centros de sanación, donde milagros sobrenaturales demostrarían el poder de Dios a los incrédulos y a quienes buscaban sinceramente la verdad, quienes podían encontrar el camino a estos santuarios mediante la guía divina. Cuando todo fallara en el mundo exterior, cuando todos los sistemas colapsaran, cuando la esperanza se desvaneciera de los corazones, estas iglesias brillarían como faros de luz eterna. Serían la prueba viviente de que Dios aún estaba en el trono, aún era todopoderoso, aún amaba a su pueblo. El cuarto y último refugio que Jesús me mostró fue quizás el más extraordinario e inesperado de todos. Reveló que ciertos hogares, dispersos por los estados de las grandes llanuras, habían sido elegidos como santuarios divinos. No eran las viviendas de ministros famosos ni de familias cristianas adineradas. Eran los hogares humildes de creyentes comunes que habían mantenido un corazón puro y una fidelidad inquebrantable durante décadas de servicio discreto. Personas a quienes nadie conocía, sin plataforma, sin fama ni influencia. He estado preparando estos hogares durante años, explicó Jesús, con los ojos brillantes de alegría y profunda satisfacción. Las familias que viven allí han acogido a los forasteros sin rechistar, han cuidado a los pobres sin ser reconocidos y se han mantenido fieles en los detalles más pequeños de la vida diaria. Han acumulado tesoros en el cielo, en lugar de riquezas terrenales. Ahora usaré sus hogares como faros de mi luz en la oscuridad circundante que cubrirá a esta nación. Comprendí que estas casas no eran especiales por lo que contenían, sino por los corazones de quienes vivían en ellas. La visión me mostró casas suburbanas en Nebraska, granjas en Kansas, modestas casas de campo en Oklahoma y viviendas sencillas en la Texas rural, todas transformadas en refugios sobrenaturales. Vecinos y desconocidos por igual se sintieron inexplicablemente obligados a llamar a estas puertas, buscando ayuda o refugio que no podían explicar. Las familias que vivían allí nunca rechazaron a nadie, y aún así, sus hogares nunca se llenaron de gente ni les faltaron provisiones. Observé sanidades milagrosas en esos portales,
Cuando personas desesperadas cruzaban el umbral, la opresión demoníaca se aliviaba instantáneamente de sus almas atormentadas. Era como si la presencia misma de Dios llenara estas viviendas comunes con una gloria tan extraordinaria que ateos y escépticos caían de rodillas en sincero arrepentimiento a los pocos minutos de llegar. Vi a personas transformadas, vi vidas salvadas, vi familias restauradas. Todo esto ocurría en casas que desde la calle parecían completamente normales. Estos hogares eran como los hogares modernos de Rahab, dijo Jesús, refiriéndose al relato bíblico de la mujer que escondió a espías israelitas en su casa. Mi pueblo los reconocerá por la paz que irradia desde dentro, por la provisión sobrenatural que fluye de sus cocinas y por la seguridad que los rodea como una muralla invisible. Eran lugares donde la gente recibía no solo pan, sino también esperanza. Ofrecían no solo refugio, sino salvación. Eran puntos de luz esparcidos por toda la nación como parte de la estrategia de Dios para preservar a su remanente. Mientras asimilaba estas increíbles revelaciones sobre los 4 refugios estadounidenses, Jesús comenzó a hablar sobre el momento y las señales específicas que indicarían cuándo los creyentes debían buscar estos lugares de protección. Su voz transmitía tanto una advertencia urgente como la ternura de un padre amoroso que prepara a sus hijos para el peligroso viaje que deben emprender. El momento no era vago ni incierto, era específico, real y más cercano de lo que nadie imaginaba. La tribulación que les muestro se desarrolla en distintas fases, explicó Jesús, recorriendo con la mirada el paisaje estadounidense que se extendía bajo nuestros pies. Enero de 2026 marca el comienzo de acontecimientos que la mayoría no reconocerá como un juicio sobrenatural. Solo verán crisis económica, inestabilidad política y malestar social. Pero mi pueblo, con discernimiento espiritual, comprenderá que los dolores de parto realmente han comenzado. El panorama cambió drásticamente. Me encontré presenciando los acontecimientos que se desarrollarían en las próximas semanas en Estados Unidos. Fui testigo de ciberataques masivos que paralizaron la red eléctrica del país, dejando regiones enteras sin electricidad durante semanas. Las instituciones financieras colapsaron de la noche de la mañana, con los sistemas bancarios digitales completamente destruidos, dejando a millones de personas sin poder acceder a sus ahorros ni realizar transacciones básicas. La gente hacía colas interminables en bancos que no podían abrir, porque sus sistemas electrónicos habían sido destruidos permanentemente. Esta será la primera señal clara, dijo Jesús solemnemente. Cuando la infraestructura tecnológica de Estados Unidos colapse repentinamente y sin previo aviso, mi pueblo debe comprender que no se trata simplemente de un conflicto humano, ni de un fallo del sistema. Es la primera jugada del enemigo en la batalla final por las almas, diseñada para sembrar el caos y la desesperación entre la población. Observé con horror cómo se desataban escenas de pánico en las principales ciudades estadounidenses. Los estantes de las tiendas se vaciaron en cuestión de horas, mientras familias desesperadas se apresuraban a comprar cualquier cantidad de dinero que pudieran encontrar. Funcionarios del gobierno aparecieron en transmisiones de emergencia prometiendo una rápida restauración, mientras reconocían en privado que no tenían soluciones para la devastación tecnológica sin precedentes. Pero entonces Jesús me mostró el marcado contraste que se producía simultáneamente en los 4 tipos de refugios que había preparado. Mientras el caos reinaba en las ciudades y suburbios, las comunidades de los Apalaches continuaban con sus rutinas diarias con una paz sobrenatural. Su estilo de vida sencillo, que para los forasteros parecía primitivo y retrógrado, resultó ser una preparación divina. Habían aprendido a vivir sin depender de la banca electrónica, el comercio digital ni las complejas cadenas de suministro. Durante este mismo periodo crítico, los creyentes, guiados sobrenaturalmente a cuevas ocultas, se encontraban completamente aislados del caos tecnológico que rugía en la superficie. Las iglesias fieles que había presenciado antes también prosperaron durante esta fase inicial del juicio. Mientras la gente desesperada buscaba desesperadamente respuestas y consuelo en un mundo en declive, estas humildes congregaciones experimentaron un crecimiento sin precedentes. Sus puertas permanecieron siempre abiertas, convirtiéndose en centros de esperanza y sanación sobrenatural en comunidades dominadas por el miedo. El colapso tecnológico vendría seguido de algo mucho más peligroso para el pueblo fiel de Dios. Esto, dijo Jesús con intensidad, será una persecución religiosa que comenzará en serio,
a medida que las autoridades gubernamentales busquen chivos expiatorios para el caos que no pueden controlar ni explicar. La escena cambió para mostrar los acontecimientos ocurridos aproximadamente 2 meses después del colapso inicial. Vi cómo se aprobaba una legislación de emergencia con una rapidez sin precedentes, restringiendo todas las reuniones religiosas. Todo líder espiritual debía registrarse inmediatamente ante las autoridades federales. Las iglesias fieles que se negaron a cumplir las nuevas regulaciones se enfrentaron al cierre inmediato y la confiscación de sus propiedades. Quienes aceptaron la supervisión gubernamental se encontraron con que sus mensajes eran fuertemente censurados y vigilados constantemente por agentes federales. Pero lo que vi a continuación fue aún más perturbador. Observé cómo la tecnología que se había presentado a los estadounidenses como útil y conveniente, de repente se reveló como un sistema integral de vigilancia y control. Cada teléfono inteligente, cada computadora, cada dispositivo inteligente en cada hogar se convirtió en una herramienta para monitorear y controlar a la población. Quienes habían adoptado la comodidad digital se vieron atrapados en una red de opresión tecnológica de la que no podían escapar. El remanente fiel, sin embargo, había sido divinamente preparado para este momento de prueba. Las comunidades de las montañas Apalaches nunca habían adoptado plenamente el estilo de vida digital, optando en cambio por mantener métodos de comunicación y organización más antiguos y sencillos. Los refugios subterráneos de Ozark estaban completamente desconectados de todas las redes de vigilancia electrónica. «Mirad cómo protejo a los que confían plenamente en mi soberanía», dijo Jesús, mientras observaba a los agentes federales intentando localizar estos refugios usando sus sistemas de rastreo más sofisticados. Sus dispositivos fallaron al acercarse a los lugares sagrados. Sus satélites no pudieron detectar lo que Dios decidió ocultar. Su inteligencia artificial no pudo comprender la sabiduría de la protección divina. Meses antes, el Espíritu Santo había instado a las iglesias designadas a retirar o desactivar todos los dispositivos de monitoreo. Las casas santuario habían sido protegidas sobrenaturalmente de la intrusión tecnológica de maneras que desconcertaron a los técnicos del gobierno. Era como si Dios mismo hubiera erigido un muro invisible alrededor de cada lugar donde sus hijos buscaban refugio. La tercera fase que Jesús reveló fue quizás la más desafiante y desgarradora. Aproximadamente 4 meses después del colapso inicial, presencié el surgimiento de un falso sistema religioso que engañaría a innumerables estadounidenses que se decían creyentes. Este movimiento engañoso no se presentaba como satánico ni maligno. Al contrario, se presentó como una fuerza unificadora para la paz y la sanación en una nación quebrantada y sufriente. «Esta falsa unidad tentará a muchos de los míos», advirtió Jesús con la voz cargada de profunda tristeza. Se les dirá que la división entre las denominaciones cristianas causó los problemas de Estados Unidos, que todos los caminos espirituales conducen a la misma fuente divina, que el amor exige aceptar todas las expresiones religiosas como igualmente válidas y verdaderas. Muchos creyentes que no habían desarrollado raíces profundas en la palabra serían atraídos por estas atractivas mentiras que sonaban tan razonables y compasivas. Observé cómo surgían líderes carismáticos por todo el país, realizando señales e impresiones prodigiosas, mientras predicaban mensajes que en apariencia parecían bíblicos y cristocéntricos. Sin embargo, contenían sutiles distorsiones que gradualmente alejaban a la gente del estrecho camino de la salvación. Se organizaban concentraciones multitudinarias en estadios deportivos, donde decenas de miles de personas acudían en busca de consuelo espiritual, solo para recibir un sofisticado engaño disfrazado de iluminación divina. El contraste con los verdaderos refugios era inconfundible y absoluto. En las comunidades de las montañas Apalaches, los creyentes se reunían en torno a sencillos estudios bíblicos, donde se leía y se discutía la palabra de Dios con una fe innata. Los refugios subterráneos resonaban con una adoración pura que brotaba de corazones completamente entregados a la verdad divina. Las iglesias fieles experimentaron derramamientos sin precedentes del Espíritu de Dios, que trajeron convicción genuina, arrepentimiento sincero y una transformación duradera. Las casas santuarios se convirtieron en centros de ferviente oración e intercesión, donde los creyentes buscaron el rostro de Dios con una intensidad que conmovió hasta el cielo. Lo más importante es que puedan distinguir entre lo falso y lo auténtico, explicó Jesús con profunda satisfacción, porque han pasado incontables horas en mi presencia, estudiando mi palabra con atención, viviendo una relación genuina conmigo, en lugar de simplemente aprender datos sobre mí. Pueden reconocer mi voz, incluso cuando todo a su alrededor intenta confundirlos. Los que vivían en los 4 refugios reconocerían y resistirían el falso sistema religioso que se extendía por Estados Unidos.
Habían aprendido a conocer la voz de Dios tan íntimamente que ninguna falsificación podía engañarlos. Incluso en la oscuridad más profunda, incluso bajo la persecución más severa, permanecerían fieles a la verdad que les había sido confiada. La cuarta y última fase comenzó aproximadamente 6 meses después del colapso inicial de Estados Unidos. Fue entonces cuando la furia de la oscuridad espiritual se desató sobre la nación. La persecución de los cristianos genuinos alcanzó niveles nunca vistos desde los primeros siglos de la Iglesia. Presencié escenas casi insoportables, incluso en forma de visión. Los creyentes que no habían encontrado refugio en los 4 lugares protegidos se enfrentaban a prisión, tortura y martirio, por negarse a comprometer su fe o a negar a su Salvador. Las familias eran destruidas sistemáticamente cuando algunos miembros optaban por amoldarse al nuevo sistema religioso, mientras que otros permanecían fieles a la verdad bíblica a cualquier precio. Los niños eran separados por la fuerza de sus padres, quienes se negaban a permitirles participar en la educación espiritual obligatoria. A pesar del embargo, incluso en la hora más oscura de la historia estadounidense, los 4 refugios continuaron brillando como faros sobrenaturales de esperanza y protección divina. Las comunidades de los Apalaches se volvieron completamente autosuficientes gracias a la provisión milagrosa, sin necesitar absolutamente nada del mundo exterior. Los refugios subterráneos recibían visitas regulares de ángeles que les brindaban aliento y fortaleza espiritual. Las iglesias fieles se convirtieron en centros de poder milagroso, donde los muertos resucitaban. Los enfermos terminales sanaban por completo, y los poseídos por demonios eran liberados gracias a la autoridad de los creyentes que habían aprendido a vivir en íntima comunión con su Salvador resucitado. Los hogares santuario experimentaron la transformación más notable de todas, convirtiéndose en manifestaciones visibles del cielo en la tierra. Observé a creyentes mayores sonriendo con ojos brillantes. Vi a hombres y mujeres ascender en paz, como si Dios mismo los llevara en sus brazos. Sus cuerpos resplandecían. Sus rostros parecían puro fuego. No lloraban de miedo, lloraban de alivio. Era como si el peso de toda una vida de renuncia fuera reemplazado por un abrazo eterno. Los ángeles recibieron a cada uno de los arrebatados, honrando a los mártires, reconociendo a quienes habían permanecido fieles hasta el final. Pero, hermana Grace, dijo Jesús, volviéndose para mirarme directamente a los ojos con una intensidad que hizo temblar mi espíritu. Lo más crucial que mi pueblo debe entender no son los detalles específicos de lo que está por venir, sino cómo preparar sus corazones ahora mismo para ser dignos de estos refugios. No todos los que se invocan por su nombre hallarían seguridad en esos lugares. Solo aquellos cuyo corazón estaba verdaderamente entregado, cuya fe había sido probada y demostrada como genuina, cuyo amor por Él superaba su apego a la comodidad y la seguridad. Vi familias que habían asistido fielmente a la iglesia durante décadas, pero que estaban espiritualmente ciegas a las indicaciones divinas que las llevarían a la seguridad. Sus corazones se habían acostumbrado a las concesiones mundanas. Sus oídos se habían vuelto sordos a la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. Sus ojos estaban enfocados en preservar las posesiones terrenales en lugar de buscar la seguridad eterna. Pero otros, a menudo aquellos que parecían insignificantes a los ojos de la sociedad, demostraron tener una sensibilidad espiritual que asombró incluso a las huestes celestiales. Vi a un humilde conserje de escuela en Colorado que había pasado años orando mientras limpiaba las aulas cada noche. Cuando se produjo el colapso económico, escuchó una voz clara que le decía que llevara a su familia a las montañas. A pesar de no tener dinero para gasolina ni ninguna razón lógica para confiar en esta guía, obedeció con fe sencilla. Se encontró en uno de los refugios de los Apalaches, justo cuando la persecución comenzaba a intensificarse. Conocía a una anciana en una zona rural de Iowa, a quien sus vecinos ridiculizaban por acumular provisiones adicionales, no para ella misma,
sino porque se sentía obligada a prepararse para recibir visitas desconocidas. Cuando el caos estalló en los pueblos cercanos, familias desesperadas comenzaron a llegar a la puerta de su granja, guiadas por sueños inexplicables. Su modesta casa se convirtió en una de esas viviendas santuario. El proceso de selección divina fue hermoso e instructivo. Jesús reveló cómo había estado preparando ciertos corazones durante años, a veces décadas, mediante pruebas que parecían aleatorias, pero que en realidad eran entrenamiento divino para este momento crucial. Algunos creyentes habían experimentado dificultades económicas que les enseñaron a depender completamente de la provisión de Dios. Otros habían sufrido crisis de salud que profundizaron su intimidad con su Creador. Miren cómo pruebo el corazón de quienes buscan refugio en mí, dijo Jesús. No examino su asistencia a la iglesia, ni sus conocimientos teológicos, ni su posición social. Examino la autenticidad de su compromiso, la sinceridad de su amor y la profundidad de su confianza. Lo que escuché en esas palabras fue tanto una advertencia como una invitación. Dios no busca cristianos de conveniencia. Busca creyentes genuinos y auténticos, dispuestos a pagarlo todo. Cuando los cielos reunieron a sus hijos durante aquellos tiempos oscuros, algo extraordinario ocurrió. Los cielos se abrieron como cortinas de luz viviente. Y la tierra se detuvo. No hubo ruido, ninguna trompeta audible que el mundo pudiera oír. Fue el silencio más profundo que jamás haya existido. Un instante que dividió la eternidad del tiempo. La gente comenzó a desaparecer. No todos, pero sí aquellos cuyos nombres estaban escritos en los cielos. Vi a niños ser llevados al cielo con los brazos abiertos. Vi a personas mayores sonriendo con ojos brillantes. Vi a hombres y mujeres ascender en paz, como si Dios mismo los llevara en sus brazos. Sus cuerpos resplandecían. Sus rostros parecían puro fuego. No lloraban de miedo, lloraban de alivio. Era como si el peso de toda una vida de renuncia fuera reemplazado por un abrazo eterno. Los ángeles recibieron a cada uno de los arrebatados, honrando a los mártires, reconociendo a quienes habían permanecido fieles hasta el final. Pero, hermana Grace, dijo Jesús, volviéndose para mirarme directamente a los ojos con una intensidad que hizo temblar mi espíritu. Lo más crucial que mi pueblo debe entender no son los detalles específicos de lo que está por venir, sino cómo preparar sus corazones ahora mismo para ser dignos de estos refugios. No todos los que se invocan por su nombre hallarían seguridad en esos lugares. Solo aquellos cuyo corazón estaba verdaderamente entregado, cuya fe había sido probada y demostrada como genuina, cuyo amor por él superaba su apego a la comodidad y la seguridad. Vi familias que habían asistido fielmente a la iglesia durante décadas, pero que estaban espiritualmente ciegas a las indicaciones divinas que las llevarían a la seguridad. Sus corazones se habían acostumbrado a las concesiones mundanas. Sus oídos se habían vuelto sordos a la voz apacible y delicada del Histeripe Santo. Sus ojos estaban enfocados en preservar las posesiones terrenales, en lugar de buscar la seguridad eterna. Pero otros, a menudo aquellos que parecían insignificantes a los ojos de la sociedad, demostraron tener una sensibilidad espiritual que asombró incluso a las huestes celestiales. Vi a un humilde conserje de escuela en Colorado que había pasado años orando mientras limpiaba las aulas cada noche. Cuando se produjo el colapso económico, escuchó una voz clara que le decía que llevara a su familia a las montañas. A pesar de no tener dinero para gasolina ni ninguna razón lógica para confiar en esta guía, obedeció con fe sencilla. Se encontró en uno de los refugios de los Apalaches, justo cuando la persecución comenzaba a intensificarse. Conocía a una anciana en una zona rural de Iowa, a quien sus vecinos ridiculizaban por acumular provisiones adicionales, no para ella misma, sino porque se sentía obligada a prepararse para recibir visitas desconocidas. Cuando el caos estalló en los pueblos cercanos, familias desesperadas comenzaron a llegar a la puerta de su granja, guiadas hasta sueños inexplicables. Su modesta casa se convirtió en una de esas viviendas santuario. El proceso de selección divina fue hermoso e instructivo.
Jesús reveló cómo había estado preparando ciertos corazones durante años, a veces décadas, mediante pruebas que parecían aleatorias, pero que en realidad eran entrenamiento divino para este momento crucial. Algunos creyentes habían experimentado dificultades económicas que les enseñaron a depender completamente de la provisión de Dios. Otros habían sufrido crisis de salud que profundizaron su intimidad con su Creador. Miren cómo pruebo el corazón de quienes buscan refugio en mí, dijo Jesús. No examino su asistencia a la iglesia, ni sus conocimientos teológicos, ni su posición social. Las madres buscaban a sus hijos en el suelo de la sala, y los que quedaron comprendieron, pero demasiado tarde. Lo que muchos llamaban locura era ahora una realidad, y la realidad era definitiva. El cielo no se detuvo a explicar. Era como si un padre reuniera apresuradamente a sus hijos antes de que se extendiera la ira. Los ángeles recibieron a cada uno de los arrebatados. No hubo celebración con luces, pero hubo gloria, una gloria indescriptible. Los mártires fueron honrados. Los niños se reunieron con sus padres. Vi a guerreros invisibles ser reconocidos. Aquellos que oraban solos, aquellos que ayunaban en secreto, aquellos que lloraban sin audiencia. El cielo los vio como héroes. Y entonces comprendí que el rapto no se trata de quién es conocido por los hombres, sino de quién es conocido por el cielo. Mientras tanto, abajo resonaban gritos. Los líderes religiosos, sentados en el suelo, se golpeaban el pecho y preguntaban: «Señor, ¿por qué me has abandonado?». Pero el cielo ya había quedado en silencio. El resplandor de quienes habían ascendido aún flotaba en el cielo como senderos de gloria. Pero los que permanecieron sabían que era demasiado tarde. Las iglesias estaban vacías, los púlpitos en silencio. El Espíritu Santo ya no estaba. Dios había reunido a sus suyos, y quienes se habían burlado de la cruz ahora lloraban por ella. Pero la puerta ya se había cerrado. El tiempo de la gracia había pasado. Fue entonces cuando los cielos se abrieron de nuevo, pero esta vez no para revelar, sino para juzgar. Vi abrirse los sellos del Apocalipsis. Vi descender a los jinetes. Vi temblar la tierra. El mar se tornó sangre, estrellas fugaces cayeron. Vi fuego, vi pánico, vi el colapso total de la humanidad. La nube con cara de león descendió sobre mí, no con furia, sino con dolor. Era el dolor de un padre que vio a sus hijos elegir el mundo, incluso después de tantas advertencias. Quien rechace la santidad quedará sujeto a mi ira, dijo la voz, porque yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Y comprendí con brutal claridad que el periodo electoral había terminado. Era la época de la cosecha, y pocos estaban preparados. Quienes habían sido engañados sobre la santidad ahora pedían perdón, pero ya era demasiado tarde. Vi iglesias quemadas, Biblias rotas, pastores encarcelados, algunos decapitados. Fue como si el mundo le hubiera declarado la guerra a Jesús, y los cielos guardaron silencio. La gracia había cesado. Ahora reinaba el juicio. Dios había retirado su mano, y la tierra lo sintió con dolor. En medio del caos vi rostros familiares, incluyendo a personas que había visto en mi vida, ahora sucios, desesperados, con sus hijos en brazos, gritando, pidiendo ayuda. «¿Por qué nadie me dijo que sería así?», exclamaban algunos, pero habían sido advertidos, habían escuchado, simplemente eligieron no creer, preferían un evangelio sin renuncias, y ahora lo pagaban con sus almas. Dios no habló con odio, sino con dolor. El dolor de un padre que vio a sus hijos elegir el mundo, incluso después de tantas advertencias. Y ahora era demasiado tarde. Cuando la puerta se cerró, cuando el tiempo de gracia terminó, no hubo más oportunidades. Quienes no ascendieron en el rapto no volverían a ascender. El silencio del cielo fue más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio de un Dios que había dicho todo lo que podía decir, que había advertido a todo lo que podía advertir, que había llamado a todo lo que podía llamar. Cuando desperté de esta visión, todo parecía normal. El sol salía, los pájaros cantaban, el convento estaba en paz. Pero dentro de mí había un fuego, un peso, una urgencia que no podía ignorar. Me senté al borde de la cama y lloré. No por mí, sino por quienes aún juegan con la fe, por las iglesias que han abandonado la cruz, por los hijos de Dios que viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. El Espíritu Santo susurró dentro de mí. Habla, aunque no creas, aunque te burles de ti mismo. Habla. Y lo entendí.
No fue una experiencia mística, fue una cita, no para forjar una carrera, sino para cargar con una cruz. Dios no busca artistas, busca atalayas, hombres y mujeres que griten mientras aún haya tiempo, porque la verdad es dura. Y si ese es el caso, será demasiado tarde para quienes aún están indecisos. Si aún sientes el llamado del Espíritu, corre. Si aún sientes el peso de la palabra, regresa. Si aún tienes lágrimas en los ojos al escuchar esto, arrodíllate, porque aún hay tiempo, pero se acabará. Y cuando la puerta se cierre, no habrá segundas oportunidades. El Señor sigue esperando. Aún hay tiempo, pero se acerca su fin. La separación ya ha comenzado. El jardín aún se alza ante nosotros, silencioso, sagrado, lleno de una gloria que solo pueden sentir aquellos que han sido completamente destrozados. Este mensaje es tu oportunidad. Dios no te permitió escucharlo en vano. Hay un propósito, hay un llamado, y resuena ahora. No lo ignores, no lo pospongas. Puede que estés a solo una decisión de encontrar el encuentro más grande de tu vida, pero primero tienes que salir del desierto. Pero antes de irte de aquí, haz algo importante. Si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo te habló a través de estas palabras, entonces comparte esto con alguien que amas. Quizás tu mejor amigo necesite escuchar esto. Tu familia podría estar perdida y ni siquiera saberlo. Deja un me gusta. Demuestra que esta verdad te importa, que reconoces la voz de Dios cuando la escuchas. Suscribir, porque vienen más mensajes y no te puedes perder ninguno. No te guardes esto para ti. El cielo no eligió a una sola persona para escuchar, eligió a muchas, y tú eres uno de los que han despertado para despertar a otros. El Señor espera tu respuesta, porque cuando los cielos se abran y la tierra se mueva, será demasiado tarde para cualquier otra opción.